casa. Sí, entiendo. Lo que pasa es que es difícil. A veces a mí también me cuesta concentrarme. En mi casa somos mi mamá, que trabaja, mi hermana Daniela, que escucha música, mi hermano José, que ve puras telenovelas, mi hermano Jean-Pierre, que ama el fútbol, y mi abuelo, que vive pegado a YouTube. Somos como 5 o 6 personas que compartimos la computadora, las tareas, quién decide qué ver en televisión. A veces mi abuelo ve unos videos que le mandan a volumen alto. Así que a mí me da risa lo que dicen y me distraigo. Ayer mi papá se puso a darnos una charla sobre el uso del jabón, que son 20 segundos, y había descubierto que todos solo nos lavábamos en 10 segundos. Oye, pero eso de los 20 segundos sí es verdad. Yo canto canciones mientras me lavo las manos. De todo tipo. Salsa, reggaetón, cumbia, hasta boleros canto. Voy cambiando para que no sea rutina. Uy, bueno, después digo, ¿ya? Creo que me están escuchando. Hola, ya están allí y creo que han escuchado cómo van las cosas en casa. Justo estaba hablando con una amiga y le estaba contando cómo estoy pasando estos días y las canciones que canto mientras me lavo las manos. ¿Ustedes también hacen eso? Estos días he estado más pensativa sobre muchas cosas. Bueno, yo siempre he sido muy pensativa. Es mi personalidad. ¿Qué es la personalidad? Perdón, me quedé pensando. Y ya, pues, una de las cosas que he estado pensando, o mejor dicho, acordando, era de cuando caminaba por mi barrio y me encontraba con un grupo bien chévere que hacía batallas de rap. O sea, sí, concursos en el que un rapero o una rapera decían algo y luego el otro tenía que improvisar respondiendo rapidito, así, al toque, o si no, perdía la batalla. Y como una imagen, o en este caso un rap, vale más que 1000 palabras, la batalla, siempre con agallas nos quedamos en las casas esperando las noticias, las respuestas de la ciencia. Extraño a mis amigos, ellos no dicen nada, pero sé que sus mañanas son igual de relajadas. ¿Qué tal, Ahora ya no puedo salir a la calle para escucharlos. Bueno, ellos tampoco salen, pero hay varios que tienen canciones que ahora escucho en mi cuarto. Qué dispersa que soy, ni siquiera les he preguntado. ¿A ustedes les gusta el rap? ¡Buenísimo! Puede parecer fácil, pero justo estaba leyendo que los raperos y raperas, para que hablen en público así como ellos lo hacen, ensayan un montón, leen un montón de libros para aprender nuevas palabras y además apuntan primero sus ideas. Si quieres rapear con estilo, más vale que leas un libro. ¿Qué tal esa? Buena, ¿no? Y no solo eso, cuentan además los testimonios de su vida. Utilizan sus propias experiencias de vida y hasta de sus familias. Por fuera puede parecer que algunos se vean medios rudos, pero la verdad es que todos tienen su corazoncito. En fin, seguro estás pensando, ¿qué tanto habla? Que me diga de una vez qué vamos a aprender hoy. Bueno, tampoco ha sido por las puras, El rap, tal como les he contado, es una forma de expresión oral y hoy vamos a hablar sobre eso justamente, sobre los pasos que tenemos que seguir para armar un texto oral que nos permita compartir nuestros testimonios personales. Así como los raperos y raperas, vamos a conectarnos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Para ayudarnos en esta actividad, voy a comunicarme con la profesora, que es una experta en comunicación. Un ratito que le marco. Hola, Jeremy. ¿Qué tal? Acá, tranquila. ¿Me comentabas que me querías hacer unas preguntas? Sí, justo estaba con mis amigos y amigas de cuarto de secundaria y les estaba hablando sobre los textos orales. Bueno, me fui un poco por las ramas y les empecé a hablar un buen rato del rap. ¿A ti te gusta el rap? Claro, tuve mi época también, que hacía freestyle o estilo libre. Luego me enamoré de la educación y aunque no lo creas, también he hecho clases
con algo de rap. ¡Anda! Además, dar clases de alguna manera es un poco como rapear. ¡Qué buena! Entonces tú eres la persona perfecta porque hoy vamos a hablar de los textos orales. Me encanta el tema, ¿sabes por qué? Porque es con los textos orales que podemos contar historias. ¡Exacto! Como en las batallas de rap donde el que cuenta la historia más brava se la lleva. ¿Cómo podemos hacer para escribir unos textos orales que sean así, ya infalibles, para cuando regresen las batallas de rap en el parque? Bueno, los textos orales los hay de muchos tipos. El rap, por ejemplo, es un vinculado a la música, pero no por eso deja de ser un texto oral, artístico o incluso poético. Depende del compositor o compositora, claro. ¿Es verdad? Pero también hay otras formas de catalogar los textos orales. Por ejemplo, pueden ser textos argumentativos. Uy, déjame apuntar eso para ver con qué rima. Lo argumentativo es muy divertido. ¿Ah? Ya ves, las rimas me salen en una. Muy bien, ¿sabes cuándo se usa lo argumentativo? Uy, eso sí que no sé, me agarraste. Los textos argumentativos, así lo hablemos o lo cantemos, lo usamos cuando queremos persuadir a alguien de que piense de una manera. Ah, buena, o sea que si yo canto, lávate las manos, que el virus está en todos lados y quédate en la casa para que tu gente esté más sana. ¿Vale como texto argumentativo? Claro, porque después de cada texto dabas razones o argumentos de por qué hacerlo. Eso los hace argumentativos. Ya, pero tú dijiste que hay otros tipos de textos. ¿A cuáles te referías? Sigo entonces. Tenemos los textos narrativos. Los usamos para contar historias. Es mi tipo favorito de texto, creo. Parece también tengo un rap. Va. Mi mamá se llama María Elena, ella es tacneña, yo vivo con ella y desayuna avena. De cuando en cuando vamos a Tarata, donde vivía con toda su familia. Vaya, no sabía que tu mamá es de Tarata. Bueno, eso es un excelente ejemplo de texto narrativo, porque nos has contado un poco del lugar donde tu mamá creció. Y ahora me parece que sigue el texto descriptivo. Sí, el texto descriptivo lo usamos para detallar las características de un determinado hecho, una persona, igual que los otros tipos de texto. El texto descriptivo tiene como finalidad dar mensajes comprensibles y claros a otras personas. Ya, mi último rap del programa. O tal vez no. Estoy inspirada, estoy anonadada, porque lo que he escuchado en esta mañana es la abeja que me ha visitado, tiene un aguijón y el néctar ha tomado. Este rap es una mezcla entre el texto narrativo y el descriptivo. Te reto a hacer uno solo descriptivo. Aunque yo corra, no soy una cachorra, soy una ciudadana y también una humana. Me caracterizo por ser buena peruana. Ah, ¿qué tal ese? Claro. Ahora sí, 100% descriptivo. Claro, pues, profe, descriptivo para el mundo. Bueno, y ahora sí, me gustaría saber ejemplos suyos también. Ya, pero ayúdame un poco. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que alguien intentó convencerte de algo mediante un discurso oral? En la tele, cuando las autoridades nos dicen que nos quedemos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. O yo misma, ¿no? Cuando le digo a los que nos ven que quédate en casa, quédate en casa. Exacto. Es un ejemplo de texto argumentativo, porque no solo te dicen que te quedes, se exponen diversas razones, ¿no? Te explican por qué no debes salir de casa para convencerte. Te cuentan cómo van los contagios del coronavirus. Te explican cómo se dan los contagios si no hay distancia social. Así tocas alguna base infectada y luego te tocas el rostro. Sí, me acabo de acordar también de cuando a mi hermano sus amigos les pidieron que sea delegado del salón porque nadie más quería hacerlo y ya tenían que salir al recreo. Bueno, pero tenía un argumento, ¿no? Seguro él también quería salir al recreo. Además, ¿qué de malo tiene ser delegado? Yo
Al contrario, siempre me proponían para poder organizar actividades para mis compañeros y compañeras. Ah, eso también me gustaba, organizar actividades, hacer rifas, ferias para la fiesta de promoción. Me acuerdo que ahí también usaba harto texto argumentativo para las ventas. Una tiene que tener su labia para convencer, pues. Y aquí aprovecho para darte otro ejemplo de texto. Vamos a ver, me imagino que usabas textos descriptivos para, por ejemplo, señalar cuáles eran los premios de las rifas. Claro que sí. Una olla arrocera practiquísima con la capacidad de cocinar hasta 2 kilos de arroz, una canasta de 15 productos para el hogar, cosas así. Bueno, en ese caso usabas textos descriptivos. Mira, ya que te gusta el rap y la música en general, podríamos hacer un texto descriptivo de una canción. Podemos decir si es una canción rápida o lenta, si tiene un coro, si suena una zampoña o un cajón o una batería, si es bailable como para una fiesta o más para escuchar en otro contexto. Ah, este ejercicio está bueno, ¿ah? Si yo tuviera que describir el rap, diría que es el mejor género musical del mundo y que todos y todas deberían escucharlo siempre. En ese caso estaríamos siendo argumentativos. Entonces diría que es una forma musical que tiene mucho contenido y ritmo y que según la Enciclopedia Internacional de los Amantes del Rap tiene sus raíces en los narradores de historia del África Occidental. Eso es mucho más descriptivo. Genial. Ahora solo nos falta dar un ejemplo de un texto narrativo. El favorito de todos los que nos gusta contar historias. Exacto. El texto narrativo es el texto que te cuenta una historia, un conjunto de sucesos. Claro, como cuando yo estuve hablando con mi amiga por audios y le estaba contando cómo estaba pasando estos días y las canciones que estaba cantando. Sí, preciso ejemplo. Mira, lo importante, lo primero es la motivación para ponernos en acción. Si hay motivación, hay todo. Como diría una famosa canción, tiene que haber motor y motivo. ¡Qué buena canción! Bailada por todo el Perú. Por supuesto. Entonces, primero está la motivación de querer decir algo y luego saber bien qué quiero decir. Tener una intención clara, ya sea porque queremos convencer a alguien de algo, porque queremos contar una historia o describir un objeto. Lo demás es solo cuestión de ir afinando detalles. ¿Y si no tengo una intención clara? O si quiero decir algo y lo que sale no tiene sentido. Eso sí, es verdad que hay textos que no tienen ningún sentido, pero seguro porque detrás no había una intención comunicativa clara o porque la intención es justamente que no tengan sentido, porque algún tema expresivo propio del autor o autora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a haber gente que diga cosas sin sentido por propia decisión? Un ejemplo más claro lo podemos encontrar en el campo de la exploración artística, pues cuando nos comunicamos, si tratamos de dar un mensaje claro, pero por ejemplo están los artistas dadaístas que decían cosas que la gente creía que no tenían sentido, pero en el fondo esa era su idea, dar la contra a las convenciones. ¿Te animas a decirme alguna propiedad que debe tener un texto para que sea comprensible? Eso sí que no sé, yo hablo nomás. Pero me imagino que piensas en la persona a la que le hablas, ¿no? A veces creo. Por ejemplo, si queremos hablar y que el resto nos entienda, hay algunas propiedades que debemos tener en cuenta para lograr un texto oral comprensible. Estas propiedades son la adecuación, la coherencia y la cohesión. La verdad, así en el primer oído no entendí ninguna. Tranquila, vamos a ir paso a paso. Ahora te sigo explicando después de la pausa. Yaremis, ¿estás ahí? ¡Ya voy! Ay, sí, lo encontré.
Disculpa, es que es mucha información y de verdad, si no tomo nota, no la hago recordar todo. Tranquila, ¿de qué estábamos hablando antes de la pausa? Ah, sí, de las propiedades de los textos. Sí, dijiste 3 palabras que eran las propiedades que teníamos que considerar para armar un texto que puedan comprender otras personas. ¿Has estado atenta? Y eso que no he anotado nada. ¡Qué bueno! Creo que esto de los diferentes tipos de texto es lo tuyo. Y como sabes, cada texto se produce para ser utilizado en un momento y con un objetivo determinado. El contenido de nuestro texto depende mucho de los elementos que son parte de la situación comunicativa. Por elementos me refiero a lo que desea transmitir el emisor al canal por el cual se transmite el mensaje, a las características del receptor y el contexto en el que vive, entre otros aspectos. Claro, sí, entiendo. Creo que necesito unos ejemplos. Me refiero a que no es igual hablarle a un niño de 5 años que a un adulto, por ejemplo. Las personas adecuamos nuestro texto según las características de la persona que queremos que reciba nuestro mensaje. Bueno, pero hay personas que no les importa eso y por eso nadie les entiende. Pero también hay gente que sí se preocupa. Por ejemplo, pensemos cuando estamos en una reunión familiar y hablamos igual a nuestros abuelos que a nuestros primos, pues lo común es que adecuamos nuestros textos. Yo creo que les hablo a todos igualito. ¿Segura? No estaría tan segura. En general, todas las personas nos adaptamos a nuestro contexto y en ese sentido adecuamos nuestros mensajes según el público al cual nos dirigimos o el contexto en el cual estamos. Sí, tienes razón. En el colegio aprendemos sobre el cloruro de sodio y sabemos que es lo mismo que decir sal. Pero cuando vamos a la tienda no decimos, ¿me vende un poco de cloruro de sodio? No. No, así nadie te vende nada. Hay que adecuarse. Exacto. Por eso a esta primera propiedad del texto que acabo de explicar le llamamos propiedad de adecuación. Ahora que me has hecho pensar, yo por ejemplo, cuando hablo con mi mamá, no es igual a cuando hablo con mis amigos, porque a ella no le gusta que use jergas. Además, no estoy segura de que entienda todas. En cambio, cuando hablo con mis amigos, usamos jergas sin límites. Cada 3 palabras, 1, 2, 3, jerga, 1, 2, 3, jerga, y así. Veo que quedó bastante claro. Genial. Ahora aprovecho para mencionar una segunda propiedad para hacer que un texto sea comprensible. Se trata de la coherencia, es decir, hacer lo posible para que todas las partes del texto mantengan relación con el tema central. Ya, creo que necesito un ejemplo. A eso voy. Para que un texto sea coherente, no sería ideal que aparezcan personajes de la nada, sin relación con ninguno de los personajes enunciados previamente o con el tema en general. Tampoco podemos cambiar el tema súbitamente, si ya empezamos a hablar de un tema específico, ni dejar vacíos de información que confundan a quienes nos escuchan. Claro, de ninguna forma si yo empiezo mi texto diciendo los gatos me encantan porque son limpios y luego añado algo como por eso los dueños sacan a pasear a sus perros para que no se estresen en sus casas, claramente a nadie le va a parecer que mi texto es coherente porque mi público o el receptor espera que refuerce más motivos por los que me gustan los gatos, no que de pronto me ponga a explicar por qué es importante cuidar a los perros. Exactamente. Estarías mezclando papas con camotes. Entonces, vamos ya 2 propiedades que hacen un texto más comprensible. Una es la adecuación, la otra es la coherencia. Ahora voy a... Pero antes un rap. Me he iluminado con una idea. Cuando yo actúo, yo me adecuo. Yo soy coherente ante mi gente. ¿Ah? Tú siempre con ideas. Ahora te voy a decir una tercera propiedad para que completes tu rap. La tercera propiedad es la cohesión. ¿La cohe qué?
Como esta tal vez es una palabra nueva para muchos de nosotros, voy a usar un ejemplo. Este es un morral y su patrón es similar a una yigya. ¿Conoces la yigya? La yigya es un tejido tradicional que se usa en los Andes del país para cubrir los hombros al vestir o para llevar objetos sobre la espalda, o seguro han visto que se usan para cargar niños pequeños, o incluso tal vez a muchos de los y las adolescentes que nos están viendo los llevamos así en la espalda alguna vez. No sabía que se llamaba yigya. Pues sí, y quiero usar el ejemplo de esta yigya para explicar lo que es la cohesión, porque en esta los hilos se han unido mediante técnicas diversas para formar figuras armónicas que en su conjunto forman un hermoso telar. La cohesión es justo eso, es como unir hilos, es unir enunciados correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. Algunos recursos que usamos para generar esa cohesión, esas uniones, son los conectores, los sinónimos, la elipsis, entre otros. Este está más difícil, profe. Está bonita su metáfora, pero creo que mejor otro ejemplo. Aquí va otro ejemplo. ¿Has escuchado de Malala? La chica de Pakistán que habla sobre la educación, sobre todo para las mujeres y niñas. Precisamente ella, hace unos años, le dieron el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor y de un discurso que dio vuelta al mundo. Quizás con ese discurso podemos entender mejor qué es la cohesión. Te leo una partecita, ¿sí? Ahí voy. Muchos niños en India y Pakistán no tienen derecho a la educación y a las niñas se les obliga a casarse. Una de mis mejores amigas de la escuela, de mi misma edad, ha sido siempre una chica audaz y segura de sí misma y soñaba con ser médico, pero su sueño quedó en sueño. Cuando tenía 12 años se le obligó a casarse y tuvo enseguida a un niño, a una edad en que ella misma era aún niña. Tenía solo 14 años. Estoy segura de que mi amiga habría sido una médico excelente. Qué fuerte la historia. Sí, bastante fuerte. Y la entiendes perfectamente, porque es un texto cohesionado. Con esto me refiero a que podemos ver que Malala usó conectores como y o pero para unir oraciones, por ejemplo. ¿Y qué otros conectores pueden dar cohesión a un texto? Otros conectores que podemos escuchar comúnmente son los llamados hiperónimos o hipónimos, que ayudan a evitar por repeticiones. Por ejemplo, si en un párrafo decimos el tiempo que pasó, luego podemos decir pasaron los minutos, minutos es un hipónimo de tiempo. Así no repetimos la misma palabra innecesariamente y ayudamos a que el texto sea más cohesionado. Pero bueno, estoy hablando mucho. ¿Qué tal te ha parecido todo esto? Bueno, la verdad ha sido bastante información. He apuntado un par de cosas mentalmente para hacer más raps. Ahora sé que hay 3 propiedades que debemos considerar para hacer que un texto sea comprensible. O si no, nadie te entiende. Y si nadie te entiende, la comunicación está difícil. Y estas propiedades son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Me acuerdo de la cohesión, por ejemplo, de la yigya. Exacto. Se trata de unir elementos distintos usando conectores. En resumen, recuerda siempre adecuar tus textos a tu audiencia y ordenar tus ideas con coherencia y cohesión. Ahora me gustaría hacerte unas preguntas y pedirte algunas recomendaciones, porque no todos tenemos el don de concentrarnos y hacer un texto así de una. Yo quisiera saber cuáles serían tus recomendaciones para hacer los mejores textos orales del mundo. Así, los mejores. Dale. Lo curioso aquí es que para hacer un buen texto oral, salvo sepas improvisar estupendamente bien, es mejor escribir antes una planificación. Sí, escribe sobre una hoja de papel. ¿Malala habrá improvisado o escrito su discurso antes? Lo más probable es que lo haya escrito antes. Bueno, entonces, Larisa, cuéntanos, ¿qué otros consejos podemos tomar para hacer los mejores textos orales, así como los de Malala? Lo primero es tener una idea general del tema del cual queremos hablar.
Lo segundo es pensar en aquella persona a la cual queremos que llegue nuestro mensaje. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué tipo de palabras entiende? ¿Cuánto sabe del tema del cual voy a hablarle? ¿Cómo capturo su interés? Lo tercero es pensar en una introducción que ayude a dar una idea de lo que voy a decir. Trate de ser ordenada y de tener una idea central por párrafo. Una idea central por párrafo. Copiado. Finalmente, piensa en una conclusión. En la conclusión resumes tus principales puntos y llegas a un análisis final o recomendación si se trata de un texto persuasivo. Pero, ¿y cómo puedo verificar que mi texto cumpla con las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión? Buena pregunta. El toque final, luego de tener todo bien organizado, es leer para ti mismo o para otras personas e ir revisando aquello que te parece que no suena bien o que tú notas que otros no entiendan tanto. Sus caras te lo van a demostrar. Difícil ver sus caras si los leo por audio, pero lo intentaré con mi familia aquí en casa. Fantástico. Y así te vas editando a ti mismo. ¿Cómo es eso? Vas sacando las partes del texto que no están ayudando y lo vas cambiando cuando crees que le falta algo más. Entonces, ya no la voy a repetir más. Ahora dime, con todo lo conversado, ¿sientes que estás lista para hacer tu propio texto? La verdad, ahora me siento un poco más segura y ya no tengo más preguntas por ahora. Creo que voy a escribir un texto sobre unas noticias falsas que he visto en YouTube. Uy, profe, creo que ya me tengo que ir. Muchísimas gracias por tu ayuda. Chao, Yaremis. Gracias a ti por todas tus preguntas. Bueno, por ejemplo, yo no siempre ando pensando en que si lo que digo es coherente o si la otra persona me está entendiendo. Yo a veces hablo nomás y si no me entiende, fue pues. Pero creo que son cosas que hay que considerar que sirven un montón para poder comunicarnos mejor. Gracias a esa explicación hemos aprendido cómo organizar nuestras ideas con la finalidad de redactarlos para luego compartirlos de manera oral. También hemos visto que en dicha redacción es importante considerar la cohesión, la coherencia y la adecuación para que se nos sea más fácil expresar nuestras ideas. Dicho esto, les propongo ponernos en acción y así no nos olvidamos de lo aprendido. ¿Recuerdan cuál es la misión de hoy? Así como los raperos, ¿qué tal si en casa elaboramos un texto oral para compartir una experiencia personal? Cualquiera que ustedes quieran. Además, nos viene bien ponernos creativos, ¿no? Ya saben, relájense, escriban ideas sueltas y libremente y luego eligen las que les parezcan mejores para luego ordenarlas en una estructura que sea clara. En fin, ¿ustedes ya saben de qué les gustaría hablar, escribir? Recuerden que tiene que ser una experiencia personal, sobre cómo se están sintiendo, por ejemplo. Y luego comparte de manera oral un texto con tu familia o amigos. Si puedes, hazlo sin leerlo, expresándote a tu manera. Y finalmente, esperen, ¿dónde dejé mi portafolio? No te olvides de guardar tu trabajo, tus notas escritas en tu portafolio, ¿sí? Este portafolio es lo más importante para nosotros en este momento. Y por último, y ahora sí ya me voy. ¿Qué les parece si comparten todo lo aprendido con los familiares en casa? Hace poco vi en redes un video en el que los abuelitos aprendían con sus nietos y al ver eso me dio ganas de llamar a mi abuelo para saber cómo estaba, así que lo llamé al toque.